Buenas noches con todos los presentes. Para hacerles recordar, para poder obtener lo que es el certificado, primero haber rellenado lo que es el pretest, que se va a cerrar entre 3 minutos. Luego aprobar el post-test con una nota mínima de 12. Cualquier inconveniente que hayan tenido, tomarle screenshot al pre y el post-test y enviarlo al correo de MBL, al cual se va a dar solución. En unos minutos vamos a continuar con la presentación en la ponencia. Ok, chicos, buenas noches. Soy María de Fátima Valladares, asistente de gestión de MBL. Hoy día estaré moderando la ponencia de correcto uso de fármacos en primeros auxilios por la licenciada Frida Catacora Samayoa, quien es estudiante de 5º año de medicina de la Universidad Científica del Sur y además es licenciada de enfermería. Muy bien. Licenciada Frida. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, vamos a empezar. No sé si le pasé Eso es, genial. Vamos al principio. Bueno, ante todo ya, mientras están acomodando la presentación, eso ahí, por favor. Ante todo, buenas noches con todos. Es verdaderamente un placer que me hayan vuelto a invitar. Bueno, con MBL creo que es la primera vez, pero ya he estado dictando algunas ponencias, unas 3, 4 me parece. Y esta me parece bastante interesante que la hayan tomado. Yo de antemano quiero agradecer a la organización y también a todos ustedes, a todos los participantes, que de verdad es bastante satisfactorio para mí poder ayudarlos. Como comúnmente decimos, no sé si hermana mayor, porque no sé si hay de años superiores aquí, pero quisiera que me ayuden de repente levantándome la mano. ¿Quiénes todos son de medicina? Quería saber si todos eran de medicina o también hay de otras carreras. Ajá, levántenme la mano, porfa, todos los que sean de medicina. Ah, ya, perfecto. Entonces tengo de otras carreras, no sé si pueden abrir los micros. Y Sara. Tenía altísimo. La dice, yo no sé por qué tengo tanto.
Ese terror que yo tuve en México. Así que me llama gordo. Ya, listo. Tengamos cuidado con nuestros micros, por favor, para que todo se entienda perfecto. Muy bien, bajen las manos, muchas gracias. Creo que tengo a varios de enfermería, ¿no? También. Bueno, realmente obstetricia, genial, sí, sí, me ayuda un montón que me digan más o menos a quiénes está orientado. Realmente esta ponencia está para todo estudiante de salud que vaya a tener manejo de medicamentos. No está orientado exclusivamente para enfermería o para obstetricia, ¿no? O otras carreras que hagan este manejo, sino para todos en general. En medicina les va a ser muy útil, la verdad, porque hay bastante manejo de emergencia, lo cual nos ayuda un montón, para enfermería también y para obstetricia también. Me imagino que todos hemos pasado el primer año, y si no es así, si es el primer contacto de todos en una ponencia de la organización, genial también para que se pueda aprender. No tengo problema en que alguien me haga preguntas durante la ponencia, solamente levanten la mano. Yo los voy a ir viendo, precisamente por eso pedí que me ayudaran con las diapositivas, porque antes cuando yo las transmitía no podía ver quién levantaba la mano, entonces no tenía mucha interacción. Levanten la mano o simplemente escríbanme al chat, que yo lo tengo aquí abierto, entonces voy viendo cómo interactúo con ustedes, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, que tratemos lo he planificado para 40 minutos máximo, ¿no? Me demoraré máximo 40 minutos, para que esto se haga entretenido de alguna manera y no sea tedioso. No es la parte teórica como tal, los de medicina saben que farmacología, la teórica es bastante tediosa, bastante larga. Enfermería, porque soy enfermera, es mucho más dinámica. A mi punto de vista, enfermería, farmacología en enfermería es mucho más dinámica porque se resuelve mucho más práctica la situación. Sin embargo, también se hace tedioso cuando tengo que aprenderme grupos de medicamentos. Aquí no vamos a tocar esa parte teórica. Realmente aquí lo que vamos a tocar bastante es la parte práctica, el qué hago con el medicamento. Yo sé por teoría, van a tener toda una carrera para aprender de teoría y la experiencia como tal, pero cuando tengas el medicamento indicado para administrar, ¿qué haces con eso? Y eso se aplica generalmente en todos, ¿ya? Entonces, vamos más o menos viendo eso. Les voy a compartir también un documento casi al final de la exposición, de la ponencia, para que tengan algún alcance de algo general que ustedes puedan tener como concepto de medicamentos de emergencia, ¿no? No generalmente lo que tienen que tener en un coche de paro como tal, que es muy avanzado, pero sí alguna noción, ¿no? Para que por lo menos sepan qué grupos deben de ir sí o sí en medicamentos de emergencia, ¿ya? Eso también se los voy a pasar casi al final porque mientras les voy a ir explicando. Ya, claro, no hay problema, Fernanda, está bien, claro, claro que sí, porque a todos nos sirve y mientras más sepamos de esto, la verdad es que van a quizá entender muchas más cosas a lo largo de la carrera en las partes teóricas. Siempre las ponencias que doy, chicos, compañeros todos, porque todos vamos a ser compañeros de salud, del área de salud, todos los tips de alguna manera o las ponencias que dicto, las trato de enfocar en lo que nos va a servir en hospital o en una atención primaria o en la parte práctica. Es muy importante la parte teórica, pero es extensa, es tediosa de alguna manera y que cada uno se la aprenda. Por eso yo no me enfoco tanto a ello, porque pienso que debemos nosotros entender estos conceptos en docencia, en la carrera que llevamos. Aquí es más aplicado a lo que yo voy a hacer en la práctica. ¿Qué hago? Sé mucha teoría, entiendo mucha teoría, pero llego a la práctica y ¿qué hago? Y para alumnos compañeros que recién están comenzando, también les va a servir porque son usos que ustedes que quizá han visto como pacientes y no la han entendido mucho, ahora la van a entender y cuando les dicten teoría, pues van a tener mucha más amplitud en saber por qué de repente
se hacen esas cosas o van a tener la explicación origen de por qué les digo yo en la práctica que se hace o no se hace, ¿ya? Entonces, esto está enfocado para todos, a todos nos va a servir. A mí también, si tienen alguna pregunta, por favor háganla, no tengan miedo, no hay pregunta tonta ni ridícula, sé que suena como un cliché, pero es cierto, no existe pregunta tonta alguna. El que no se hace preguntas, el que no curiosea, el que no tiene interrogantes, es simplemente porque no lee el tema o no lee en general, porque siempre que leemos nos vamos haciendo más preguntas, ¿ya? Ahora sí comenzamos. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, siguiente. Bien, quiero comenzar con esta frase, sobre todo en el área que vamos a tocar hoy día, que son fármacos como tal, y para que entiendan un poco, fármacos, medicamentos, drogas, son conceptos que parecen similares, pero ya ustedes se van a dar cuenta en teoría, cuando les expongan más los doctores, que son términos distintos. Son similares hasta cierto punto, pero son términos que en la parte escrita merecen cuidado para tocarlos, ¿ya? Entonces, pero a un medio en el que nosotros nos dirigimos al paciente, podemos, ¿no?, indicarle que son fármacos, que son medicamentos. Todo esto me lleva a esta frase: cuídate y cuida. Los fármacos pueden ser tus mejores amigos y peores enemigos. Todo radica en el manejo que tú sepas darle. Y eso es muy cierto. Cuídate porque enfermeras, obstetrices, médicos, todo aquel personal de salud que prescriba como médicos y administre los fármacos, en el caso de enfermería y obstetricia, y también los médicos, van a tener que cuidar su sello, porque todos nosotros vamos con un sello delante para prescribir y administrar, ¿no? Entonces, yo tengo que cuidar mi imagen, mi profesionalismo, administrando un fármaco como tal. Aparte de prescribir, administrándolo. Porque yo puedo saber mucho qué le va a hacer bien a ese paciente, pero ¿y si se lo aplico mal? ¿No? Entonces, y no solamente radica eso en que le haga una buena técnica en intramuscular, endovenoso, subcutáneo, no necesariamente eso. Hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta en este cuídate. Cuídate tú en cómo administras ese medicamento. Y cuida, obviamente. Tenemos que cuidar al paciente que tenemos enfrente. No podemos ponerle algo que no sabemos cómo se aplica o tenemos una leve duda, porque esa leve duda se convierte en nuestro peor enemigo, ¿ya? Yo mientras vaya exponiendo les voy a ir contando de casos que me han sucedido a mí, que he visto que ha pasado en hospital y que lamentablemente hace que un medicamento, para mí los medicamentos, les confieso la verdad, son mágicos. O sea, yo desde muy chica, antes de meterme a la carrera de salud, para mí era me despertaba mucha curiosidad el hecho que un paracetamol causara tantas cosas dentro de mí. Creo que desde ahí despierta mi curiosidad en saber sobre estos temas, por ejemplo, biológicos y eso, ¿no? Porque ustedes, todos aquí hemos tomado alguna pastilla alguna vez, algunos han de repente sido pacientes hospitalizados y se dan cuenta que un fármaco es mágico, es una droga, ¿no? Es algo sintético que ingresa a tu cuerpo, que modula tu organismo y te da una respuesta. Muchas veces, y obviamente queremos que sea para bien, pero cuando no la sabemos utilizar, ocurre para mal y ahí se convierte en tu peor enemigo. Entonces tengan esto muy presente, por favor. Yo se los voy a pedir encarecidamente acá a todos. Tengan mucho cuidado cuando utilizan el fármaco. El fármaco te soluciona muchas cosas, demasiadas, dentro de una enfermedad, pero te las puede complicar de igual manera, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Siguiente. Bajo esta premisa va a ir toda la exposición. ¿En qué? Vamos a dividirlo en estos contenidos que vamos a hablar de generalidades. Yo ya hice anteriormente una ponencia de inyectables como tal, de vías de administración parenterales, y hablé de los correctos y ello. Acá les voy a explicar de alguna manera que entiendan por qué se utilizan, ¿no? Estos correctos, pero no voy a ahondar en eso, por eso lo he puesto en generalidades. En la administración óptima que se le tiene que dar al paciente un medicamento, ¿no?
Entonces, la administración también es muy importante para que les pueda explicar yo a ustedes. Y ahí una duda que salta, ¿no? Me pareció muy interesante, lo he puesto en generalidades. ¿Qué hacemos con los medicamentos vencidos, no? ¿Son mal del todo? ¿Se pueden usar? Es algo controversial muy interesante que yo, aparte de que se los explique aquí un poquito, yo los invito a que ustedes investiguen más sobre esto porque es muy interesante, la verdad, lo que puede haber detrás del tema de medicamentos vencidos. En la parte 2 vamos a hablar de fármacos como tal para adultos y vamos a hacer un hincapié en pediatría, porque pediatría es un caso muy especial. De hecho, hay grupos especiales para nosotros para tratar medicamentos, ya sean como tal el grupo de personas inmunodeprimidas o vulnerables, ¿no? Que pueden ser pacientes con patologías específicas, los pacientes pediátricos y los pacientes geriátricos, ¿ya? Y embarazadas, también gestantes, ¿no? Pero para mí lo más importante que nos llevemos acá como puntos claves es la parte de pediatría, para no extender mucho esta ponencia, pero sí ahí hay algo que hay que tomar muy, muy, muy en cuenta, que otros grupos, a mi criterio, ¿no? En pediatría sí, hay cosas muy elementales. Y los antídotos, tenemos fármacos que nos ayudan muy bien, pero si nos vamos en sobredosis, hay antídotos que los podemos saber, como yo digo, ¿no? Por cultura general, que lo sepamos. De repente no una dosis específica, de repente algo específico, que cuánto le voy a administrar para salvar a esta persona, quizá en este momento no, pero sí en general para la teoría, para que ustedes sepan qué medicamento va con su antídoto. Y eso me parece también muy interesante para que lo sepamos. Bueno, siguiente. Esos son la tabla de contenidos que vamos a manejar. Acá más o menos voy a ir desglosando el pretest que les han tomado. Ahí estaba mal escrito, perdón. Sin embargo, cuando les vaya a decir la respuesta como tal, no hay problema, no me importa de repente decirles como tal la respuesta a las preguntas que he colocado en el pretest, porque sí me interesa que se las lleven y que las sepan y que sobre todo las entiendan, ¿ya? Entonces, yo he mandado las preguntas, me acuerdo de las preguntas, pero si por ahí se me sale decirles tal cual la respuesta, no hay problema, ¿ya? No hay problema si ustedes también me quieren preguntar algo que no les pareció de repente o no entendieron muy bien de la pregunta, adelante, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, ¿por qué le puse aquí el uso de los 1000 correctos? Porque como ven en la imagen, y enfermería, porque esto es de enfermería y de obstetricia también, es así muy clave. A mí en medicina particularmente, yo ya estoy en 5º año, ya he pasado por este curso de primeros auxilios, he pasado por farmacología, ahorita estoy llevando terapia, y también la farmacología aplicada y todo, y la verdad en ningún momento me resaltan como tal, como clave, que existe estos 5 correctos. Claro, me lo dan en la teoría, pero no me enfocan como que me dicen, oye, por si acaso hay correctos específicos. En enfermería y en obstetricia las van a, pero así, creo que año a año se los van a repetir. Todos los días de hospital se los van a repetir sus licenciadas, sus obstetras. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto básicamente está más enfocado a aquellas personas que administramos el medicamento. Generalmente en medicina se prescribe, pero no se administra, porque en el hospital hay hay personal que va a administrar el medicamento. Pero si tú estás solo en tu serum, yo he hecho serum y a mí me tocó ser veterinaria, psicóloga, jefa de recursos humanos, ¿no? Y tenía personal técnico, pero igual, cuando tú eres jefa de establecimiento, que a muchos de nosotros nos va a pasar llegar jefes de establecimiento, vamos a tener que administrar. Y ahí no vamos a tener la idea de qué pasó, qué tenía que hacer. ¿Por qué le pongo el uso de los 1000 correctos? E incluso en la pregunta que les doy en el pretest les pongo, ¿no? ¿Cuántos correctos? Creo que algo así les puse, ¿no? ¿Cuántos correctos son los indicados para una medicación? Todos los que tengas en tu cabeza, todos los que tengas tu conocimiento de 10, 12, 5, 15, alguna vez vi que actualizaron con 20 correctos, ¿no? Por eso lo puse ahí en las alternativas. Todos los correctos sirven, ¿por qué? Porque los correctos son esas preguntas
no en voz alta, que te haces delante del paciente, ¿no? Es el medicamento, mira, por ejemplo, acá tengo un medicamento, ¿ya? Yo siempre estoy con mis ampollitas, la verdad, siempre tengo acá como una especie de mini choc, mini cajita de urgencias en mi casa, ¿no? Siempre, a partir de que aprendí esto, tú puedes salvar la vida en cualquier momento, y más si es que puedes utilizarlo bien. Entonces siempre tengo mis ampollitas. Y parece de repente muy genérico, pero el hecho de mirar, de ver de qué está compuesto, de qué medicamento es, incluso en Perú, chicos, de si es verdadero este medicamento, es muy importante. Y eso no está como tal en los correctos. En los correctos te dice fecha de vencimiento, medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nadie, pues claro, porque no es normal que se falsifiquen o se alteren medicamentos, ¿no? Entonces, cuando esto ocurra, uno tiene que tener hasta ese criterio. Yo he visto, porque por eso les digo, yo me ha tocado en el hospital que los pacientes han ido a comprar sus medicamentos y no el equivocado, no era el medicamento verdadero, era uno alterado y falsificado. Y tú te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Cargo 20 omeprazoles. Yo ya sé cómo se diluye el omeprazol. Yo ya sé qué tinción, qué color, qué resistencia tiene el omeprazol. Lo mismo me pasa con una ceftriaxona, lo mismo me pasa con un medicamento que sea en soluto y lo tenga que diluir, ¿no? Con un lechoso, qué sé yo, ¿no? Entonces yo sé, al ver tantos medicamentos que cargo, yo sé cómo es la dilución. Y mágicamente este omeprazol que me traen no torna ningún color cuando se diluye, o no tiene una solución específica cuando se diluye. Entonces yo digo, acá pasa algo raro. Me pongo a ver el omeprazol y resulta que pues la etiqueta está pegada encima, que a veces por la rapidez de emergencia o de hospitalización no te das cuenta. Entonces aplicas un medicamento que está vencido, o ni siquiera vencido, alterado por completo. Entonces, los 10 correctos, o los 15, o los 20, o los 5, van más allá de solamente esos indicativos. Nosotros, al momento de aplicar, de administrar un medicamento, por favor, fíjense en todo. Nunca, así tengan 20 años de experiencia, esto a los médicos, que no es para nosotros común administrar, sino prescribir. A ustedes les va a parecer muy común, por ejemplo, bueno, prescribir, y cuando cojan un medicamento para cargarlo, lo van a ver normal, porque usualmente no es el trabajo de ustedes, ¿no? Pero yo los invito a que siempre que administren un medicamento, vean, vean la ampolla, vean el soluto, vean el jarabe que prescriben, vean todo, porque a mí me ha tocado, y eso sí ha sido una experiencia personal, que me han dado un medicamento por otro, que me han dado uno vencido, que farmacia se confundió y como los nombres son parecidos, me mandaron otro, los empaques son parecidos. En las vacunas hay vacunas unidosis que son casi similares. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, si no hacemos el hecho de ver, no lo hacemos antes de administrar, pues se están jugando algo, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ya sabemos, el correcto, todos los que vean y que aparezcan son correctos. La cuestión es tomar en cuenta y ver bien el medicamento. Siguiente. Siguiente diapositiva, genial. Dale un clic antes. A ver, quiero saber cómo. Dale, ya, ajá. Entonces, esa era la imagen que quería que vean. Esa es una emergencia, un trauma shock. En el trauma shock, ustedes van a poder ver que ver un medicamento es un segundo. El trauma shock es la vida de un paciente. Entonces, pero Shirley, no me voy a poner a ver en un trauma shock un medicamento, me voy a demorar la vida. Entonces, ¿qué debo hacer como prevención? Si yo sé que trabajo en ese trauma shock, si yo sé que ese coche de paro lo he armado yo, verifico que todos los medicamentos estén como tienen que estar, qué medicamentos deben de ser, en qué orden deben de ir, porque es en un trauma shock que yo voy a utilizar. Shirley, pero yo he ido al hospital y nunca he visto utilizar un trauma shock. Puede ser, la verdad es que yo en toda mi vida he trabajado en hospitales nacionales, he estado en el SERUM, no ha sido vasta mi experiencia como trabajadora de salud. Yo, juntando todo, llevaré unos 5 años de repente yendo entre hospitales y clínicas.
solo habré visto 2 o 3 veces eventos de paro en un trauma shock, utilizar un trauma shock. Y créanme que es alucinante. O sea, de verdad, la vida del paciente se te va ahí. Ahí se decide todo, realmente. Entonces, todo, ahí me di cuenta que todo preventivo es 100% lo más recomendado, ¿ya? Entonces, siempre en trauma shock, antes de usar ese trauma shock, verifiquen que todo esté bien. Nunca confíen de nadie en ese aspecto. Siguiente. Bien. Acá. Tengo el medicamento, ya elegí el medicamento, en general les estoy dando como que el ABC, ¿no? Tengo el medicamento, ¿qué hago? Yo no sé si ustedes tengan alguna ampolla en su casa, si es que la tienen, después de la ponencia yo los invito a que vayan a ver alguna ampolla, ¿no? Alguna ampolla en su casa. Ahí les puse el ejemplo de un diclofenaco. ¿Cómo lo administro? ¿No? Tengo el medicamento, ¿cómo lo administro? Les van a enseñar, los que no saben, los que ya saben, saben cómo se administra de repente un intramuscular, un endovenoso, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay algo más de eso. En las ampollas, como en esta, dice IM, E y B, V, ¿no? Que es intramuscular o endovenoso. ¿Qué quiere decir eso? Que esa ampolla se puede administrar tanto vía intramuscular o vía endovenosa, como esta. Esta, por ejemplo, también dice IM y B. Shirley, pero todas vienen así. La verdad, no lo sé. La verdad, no lo sé. Si todos los diclofenacos de lote que ingresan a Perú ingresan así todos, no les podría decir porque eso sería calificar laboratorio por laboratorio. Sin embargo, lo que sí sé y lo que les puedo decir, y ustedes lo van a ver, es que hay ampollas que solamente dicen intramuscular. Y cuando tú vas a pedir un diclofenaco, que lo vas a diluir endovenoso, y solo la indicación te dice intramuscular, ¿lo coloco o no lo coloco? ¿Lo administro o no lo administro? Quizá muchos no nos hemos puesto a ver detenidamente las ampollas y cuáles están indicadas, pero Shirley, es obvio, un diclofenaco es intramuscular, porque la mayoría de veces se coloca intramuscular, sinceramente, eso sí es cierto, pero no todos son indicados para intramuscular, por eso les digo, es poco, pero hay específicos que solo son de una vía de administración y no en conjunto, ¿ya? Entonces, la reflexión aquí es que ustedes siempre, por favor, vean la ampolla que van a colocar, en qué vía de administración es la indicada según la ampolla. Shirley, ¿puedo colocar una intramuscular que dice la ampolla? ¿La puedo colocar endovenoso? La parte que yo he investigado de la composición química y esto, la verdad no tendría afectación. La verdad no habría mayor alteración. Sin embargo, no te dice que no sea dañino, ¿ya? Hay ahí como un vacío en las indicaciones que te dan como tal con la composición química. Entonces, si tú te vas a arriesgar a colocar esto que les digo, tanto sea endovenoso, intramuscular, cuando la ampolla no lo diga, es el riesgo que vas a tomar tú al administrárselo o a prescribirlo. Sin embargo, yo les recomendaría que siempre se fijen en cuál es la vía. Y si la vía me dice que es mutua, bueno, lo coloco de una y de la otra manera. ¿Diclofenaco es el único medicamento que viene con esa variante? No, hay varios. De hecho, casi todos siempre traen la indicación de qué vía de administración se debe de usar para ese medicamento. En intramuscular y endovenoso es de alguna manera. En los subcutáneos es incluso mucho más riesgoso porque es más irritativo. En el intramuscular, por eso yo digo, siempre algo que nos pasa a nosotros nos enseña, porque cuando a ti te duele o a ti te pasa algo, tienes mucho más cuidado en hacerlo al paciente. Créanme que si tú le vas a colocar una solución que iba en el músculo a un endovenoso, no te imaginas la irritación que vas a causar, porque es corrosivo y te vaya a la vena, y la vena es mucho más, tiene una pared, un tejido mucho más fino, imagínate la irritación que vas a causar. Entonces, tengan mucho cuidado en la vía de administración. ¿Cómo administro? No es solamente a qué vía, sino qué voy a administrar, ¿ya? Entonces, fíjense mucho en eso. ¿Qué utilizo para administrar? Ok, jeringas y agujas. ¿Todas las jeringas y agujas son iguales? No.
Tengan acá algo muy en cuenta. Cuando yo igual di mi ponencia de inyectables, les hablé hasta cuál es la diferencia entre las agujas, entre las jeringas, porque parece muy primarioso, parece muy general, pero créanme que se tiene que saber. ¿En qué sentido se los digo? Cuando nosotros vamos a administrar, por ejemplo, que es lo más común, el error más común que ocurre, insulina. La insulina tiene esa jeringa, que es la naranjada, ¿ya? Yo lo digo así para que de repente nos acordemos. Hay nombres específicos. La marrón, por ejemplo, la tuberculina, ¿no? Esta que es la subcutánea, pero esta naranjadita, que le voy a decir así para que nos acordemos, ¿ya? Esta naranjadita, que la tapa viene anaranjada, yo no sé si ustedes se dan cuenta de los CCs que tienen, los mls que tienen, los numeritos que son enteros. A diferencia de la tuberculina viene con 0.1, es otra presentación, ya es otra la medición. Cuando a ti te dicen, tienes que colocar, pongo un número, 1.5 cc de insulina y tú le cargas hasta 100, imagínate cuánta insulina le vas a colocar a ese paciente. Pero yo vi ahí uno, claro, pero tu uno es de esta jeringa, no de la tuberculina, que es la marroncita, que si no te das cuenta al ver cómo es los ml y los cc, o los cc, pues vas a cometer un error garrafal, porque no es lo mismo colocarle un cc que 100 cc de insulina a un paciente diabético. Imagínense el grado depresivo que lo vas a llevar al paciente en cuestión a su glucosa, ¿no? La emergencia que vas a cometer si haces esto. Entonces, ese es un ejemplo que les pongo en la insulina, no la he plasmado ahí porque es un ejemplo, pero así como ese ejemplo hay otros en muchos medicamentos. La conclusión de eso es esa pregunta, ¿qué utilizo para administrar? Fíjense bien en la jeringa y la aguja que utilizan. Lo dije también en mi curso de inyectables, lo vuelvo a repetir aquí porque administramos medicamentos. Si tú le colocas con una aguja chiquita que no va a llegar a atravesar el músculo y por ese medicamento roció en una parte de tejido graso, imagínate el edema que le vas a causar al paciente, ¿no? No era en vena, era en músculo, aunque ahí es muy poco probable que te confundas porque sabemos cómo va el intramuscular y el endovenoso, pero sí, por ejemplo, el intramuscular, el subcutáneo, en una zona muy delgada, si tú no te fijas bien con qué aguja, cómo lo vas a administrar o qué vas a utilizar para administrar, la verdad es muy perjudicial. Y ahí tiene que ver el medicamento porque hay medicamentos muy corrosivos, ¿ya? Que arden mucho, o muy oleosos, que son muy aceitosos como tal. Otra cosa, el C, ¿cómo diluyo? Entonces ahí voy dos, ¿ah? ¿Cómo administro? ¿No? ¿Con qué administro y cómo diluyo? ¿Cómo diluyo? Miren, ustedes no sé, en muchos lugares, de repente en hospitales generales, yo cuando empecé de hecho a rotar en hospitales, siempre veía que lo diluían con cloruro de sodio. Muchos de nosotros conocemos el cloruro del sodio, generalmente que utilizamos es el al 0.9, ¿no? O el 9 por 1000, ¿no? 9%. El cloruro de sodio para diluir medicamentos en la mayoría de casos no tiene contraindicación. De hecho, la mayoría de medicamentos se diluyen con cloruro de sodio. Sin embargo, en guías o en otros países, ustedes van a ver que la indicación es con glucosa al 5%. Entonces, Shirley, ¿con cuál lo diluyo? Sinceramente, yo les recomiendo que siempre hagamos esta dilución con cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque en una emergencia probablemente tú no sepas que ese paciente es diabético. Y si tú vas a hacer esa dilución con una glucosa al 5%, pues puedes alterar, ¿no? Puedes alterar y no necesariamente por el medicamento, sino por la dilución, porque si es un soluto o cualquier medicamento que tú vayas a diluir, lo tienes que diluir, no se lo puedes pasar completo. Y ahí le pongo el ejemplo del tramadol. ¿Alguno me puede levantar la mano y decir, y no entender yo a través de su manita levantada, que ha tomado, ha utilizado el tramadol alguna vez?
No veo a nadie. Nadie ha consumido tramadol alguna vez. Dana Pozo. ¿Quién más? ¿Quién más ha...? Nada, solamente Dana. Ay, Annalise también, Alexis, genial. Entonces acá tengo testimonios verídicos. A ver, Jonathan, cuéntame cómo consumiste tu tramadol o cómo te lo administraron, no lo sé. Me administraron cuando tuve un accidente de tránsito. Ahí ¿Ya? me administraron el tramadol. ¿Y te lo administraron por la vena, subcutáneo? No, fue intramuscular. ¡Ay, Dios mío! Ya, y te dio náuseas, vómitos, Mareo. mareos atroces, que Sí, sientes que el mundo se te va súper a caer. fuerte. Muy Sí, bien, sí, sí. perfecto. Eso era lo que quería escuchar. Mal por ti, porque eso está mal. A ver, gracias, muchas gracias, Jonathan. A ver, otra persona que haya tomado tramadol, por favor. Ahí vi tres, alguien que también pueda abrir su micro y decirme cómo le fue cuando tomó o le colocaron el tramadol. Nadie más quiere hablar, solo Jonathan quería hablar y las otras chicas bajaron la mano. Pero está bien. Apuesto a que el testimonio fue muy parecido al que nos ha narrado nuestro amigo Jonathan. ¿Por qué? Porque el tramadol es su efecto secundario, ¿no? Y está prescrito, está muy bien escrito en cualquier, en la posología, o también si ustedes lo quieren ver por parte farmacológica, que es sus estragos. ¿Por qué? Por un depresor, ¿no? Que se da ante el sistema, ya. Es una parte teórica muy clara que te dice que te da náuseas, vómitos, ¿no? Vértigo, como nos ha contado Jonathan, que literal es terrible, es terrible. Este medicamento, si no es bien diluido, ¿ya? Porque viene en una ampollita también, este medicamento, si no es bien diluido, es atroz. Incluso muy bien diluido, se sienten los efectos secundarios. Imagínense si le colocamos directo, ¿ya? En el caso de Jonathan, le colocaron intramuscular. Sinceramente, Jonathan, yo no te hubiera colocado un intramuscular. A mí las veces que me ha tocado aplicar un tramadol, he preferido que siga aguantando el dolor un poquito y colocarle primero con una dilución bastante alta para que le calme el dolor. Claro, el tramadol es un opioide muy fuerte, te va a calmar el dolor, te va a calmar lo que quiero calmarte, ¿no? Generalmente este opioide se utiliza en fracturas expuestas, en posoperatorios de cadera, es un opioide muy fuerte, entonces lo utilizan para específicamente dolores que son bastante fuertes, sí, pero te calma el dolor, pero los estragos que te causa después es que no hay competencia, porque los estragos post son largos. O sea, no es que solamente media horita, no, son largos. Yo he tenido pacientes oncológicos que por el dolor obviamente les han indicado tramadol, y hay que algunas que le he colocado, incluso con una muy buena dilución de 100 mililitros casi, han terminado igual vomitando, con un vértigo terrible. Me dicen, a veces prefiero aguantar el dolor a las consecuencias del tramador, que es espantoso. Entonces, imagínense al pobre Jonathan que le colocaron intramuscular, mucho peor es la subcutánea, peor ni pensar que hay orales, las orales también son terribles. No tengo algún testimonio que me diga que no le ha pasado nada tomándose el oral. Todos los testimonios que tengo de que han tomado un tramadol oral son terribles. Imagínense la absorción oral, que se demora mucho más, obviamente, para la absorción que un endovenoso, que un intramuscular. Imagínense el periodo que termina en degradarse, por ende los efectos secundarios, cuánto tiempo te pueden durar. Un endovenoso, finalmente se lo coloco, pero si le causa estragos, pues abro el cloruro a chorro y ese efecto pasa, porque lo que estoy haciendo, coloquialmente hablando, es lavar, ¿no? Lavar, estoy haciendo a chorro el cloruro, pero imagínense si le coloco directo, ¿no? A ver, acá me cuentan un casito. Imagínate, sí, en el caso de la morfina es muy similar. Ahora vamos a ver en el lado de emergencia, cuando se coloca dosificación fuerte de analgésicos, tienen que ser generalmente en terapias combinadas, es decir, no puedo colocar solo un medicamento, sino dos, para que, bueno, eso lo van a ver en farmacología,
para que coja 2 receptores y pues tanto la parte simpática como parasimpática la bloquee y ya no tengas el dolor a este nivel que se te da, ¿no? Entonces, es también un poco de sedación. Lo que debieron hacerte ahí, que esta persona que me comenta, Nayeli, lo que debieron hacerte ahí es hacer una analgesia, pero también con una sedación, porque obviamente el dolor es bastante fuerte. Y las diluciones, en ese sentido, son muy importantes. Entonces, yo les he puesto estos medicamentos que son los más comunes, que se acuerden, por favor, sobre todo del tramadol. Cuando de ahora en adelante les menciones tramal, tramadol, que son, señora, doctora, porque cuando todos te ven con mandil, tú eres doctora para todo el mundo, las colegas que rotan, las enfermeras, obstetrices también que rotarán, les van a preguntar, tengan mucho cuidado con el tramadol y con muchos opioides, ya en efectos secundarios, pero con el tramadol en dilución, tengan mucho cuidado. Es decir, el medicamento, por más bueno que lo vean, no se lo administren, si es que no sabemos bien los grados de dilución. Si no saben, pregunten a algún colega que esté cerca, a algún profesor, ¿con cuánto lo diluyo? Esa pregunta nunca va a estar mal. Nunca va a estar mal el que ustedes quieran administrar un medicamento y digan, ¿en cuánto lo diluyo? Porque es muy, muy importante saber sobre las diluciones. Shirley, ¿hay algún número específico? ¿Hay algún gramo específico? ¿Hay alguna dilución específica para los medicamentos? No, realmente no. Como les digo, recomiendan que siempre el tramadol en ampolla, la ampolla de 100 en 2, se diluya de 100 a 200 mililitros, pero ya les digo, con 100 y 200 he tenido pacientes que igual han debutado con sus efectos secundarios floridos, ¿ya? Pero no se pierde el principio activo del medicamento, de repente la dilución va siendo más lenta, el efecto se va a retardar, pero el principio activo está ahí del medicamento, ¿ya? Recordemos cuánto volumen tiene que circular el medicamento en nuestro organismo y aún eso es efecto. Entonces la dilución como tal no va a dar una contraindicación, pero sí para que el paciente se sienta bien en ese momento, tenemos que hacerlo de una manera oportuna, ¿ya? Entonces, tengan mucho en cuenta las diluciones, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, aquí, en los medicamentos vencidos, de esto les voy a hablar rapidito, ahí está el link. Este link es muy importante, es una entrevista que hace una especie de crónica que hace la BBC de los medicamentos vencidos. Ustedes los pueden buscar, está muy fácil googlear eso. Pero a partir de ese medicamento salen un montón de autores a hablar, búsquenlos. ¿Tengo que usar o no tengo que usar los medicamentos vencidos? No se debería, que no se pueda, se puede, todo se puede, pero no se debe usar. No se debe usar. Por ejemplo, en el caso de la FDA, te dicen no caigas en la tentación de usar medicinas vencidas, ¿no? Porque obviamente si las tengo ahí, me da, por ejemplo, esta ya venció, mucha, la voy a botar, ay, la utilizo, ¿no? ¿Me va a hacer mal? ¿Realmente me va a hacer mal? Hay algo muy importante que dicen, ¿no? Realmente hay investigaciones que te indican, y esto se los dejo así a modo de curiosidad, que los medicamentos vencidos no es que te causen como tal una intoxicación. Lo que van a dejar de tener es su principio activo, es decir, no van a tener el mismo efecto que tienen cuando están en su tiempo de uso, ¿no? Este es del 2019, 2020 lo puedo utilizar, sería inocuo. Hay muchas investigaciones que te dicen que es inocuo, que no te va a hacer daño, pero que su principio activo no va a ser el mismo. Entonces puede hacer que no te haga mal y te haga bien en el caso de una emergencia, ¿ya? Pero no se recomienda. La FDA no te lo recomienda, por eso te pone ahí claramente, lo he traducido porque en inglés te lo coloca la FDA, no caiga en la tentación de usar medicinas vencidas, porque es una tentación para quien lo quiera revender, medicamentos caros sobre todo, un medicamento que vale poco, de repente no, es fácil botarlo, pero un biológico que te vale 1.200, 5.000, 6.000 soles, te da un poco de pena botarlo, ¿no? Y lo revendes o lo utilizas igual. Entonces, sabemos que hay esa idea, esa curiosidad. En la BBC lo explica muy bien y a partir de eso con diferentes autores. Sin embargo, no es recomendable, sobre todo en el caso de antibióticos. ¿Por qué? Porque en el caso de antibióticos puedo causar una resistencia, igual porque lo voy a utilizar varios días, y porque su principio activo va a disminuir, entonces ya no va a ser óptimo y voy a dejar
ese medicamento en el organismo que me va a generar cierta resistencia si vuelvo a utilizarlo, ¿ya? El MINSA tampoco lo recomienda, con una frase, con un párrafo mucho más concreto de que te va a producir alteraciones, desintegración del medicamento, ¿no? Aumenta la cantidad de bacterias, pero la verdad es que en las investigaciones te mencionan en general lo que les estoy diciendo. Eso es como para que tengan una curiosidad de seguir investigando, ¿ya? Y un profesor de farmacología, médico también, es un director del área de farmacología en España y jefe de Universidad de Navarra hacia el 2015, que menciona algo muy importante. En farmacología la incertidumbre no se acepta porque afecta la seguridad de las personas, exacto. En yo jugármela, que sí, que no, y lo coloco y no sé lo que pase, puede no hacerle daño, pero puede sí hacerle daño. Y me la estoy jugando realmente como profesional. Entonces, en esa duda, mejor no lo hago. Pero él también dice, como profesor de farmacología, y que lo podría comprobar, que los medicamentos que pueden producir toxicidad, vencidos incluso, son muy pocos. O sea, no hay medicamentos que te produzcan una toxicidad por usarlos vencidos. Pero sí que su efecto, su principio activo, pues sea mínimo, ¿no? Entonces, hay una curiosidad, investiguenlo. Yo les cuento un casito con esto. Yo tengo un primo que es médico y este primo por cosas, ¿no? Patologías de fondo, qué sé yo, le dio una alergia, un shock anafiláctico muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, en la calle. Él estaba con su suegra es una enfermera retirada de UCI, ¿no? Era una enfermera especialista en UCI, retirada, ¿no? Estaban en la casa, perdón, porque el otro evento sucedió en la calle, estaban en la casa, ¿no? Y como les digo yo, ustedes mismos van a ver que mediante pasen los años, como parte de salud van a empezar a tener sus fármacos, al menos los de emergencia. Mi primo también tenía sus fármacos, su hidrocortisona, ¿no? Su atropina, bueno, él un poquito más exagerado, su amiodarona, ¿no? Tenía sus medicamentos de rescate, ¿ya? Dentro de eso la hidrocortisona que él tenía estaba vencida, pero el hombre estaba en un shock anafiláctico, de verdad, estaba con un edema de glotis, o sea, el hombre estaba para morirse, para morirse. Gracias a Dios estaba ahí la suegra, ¿no? Que como les digo era enfermera, y le administró, viendo venosa, la hidrocortisona vencida, porque no había otra cosa. Y no hay tiempo cuando tienes ese cuadro, no es que tú te vas a ir a la farmacia, no, mientras eso se le cerró la glotis, se asfixió, se murió. O en el mejor de los casos, solo un daño secular sin muerte. Pero igual, es algo muy grave. Entonces, le administró la hidrocortisona, les digo que lo salvó. Literal, lo sacó del cuadro, mi primo está vivo, ¿no? Gracias a esa hidrocortisona vencida. ¿No pudo utilizarla? No, sí pudo, lo hizo. De hecho, eso le salvó la vida. Pero no debió utilizarla, sí. Pero es controversial, como les digo, eso le salvó la vida. Ahora, ustedes no van a utilizar eso diciendo, ah, bueno, a mí me dijeron que sí en un casito. Puede pasar, pero puede que no. Y realmente te la juegas, te la juegas. Pero ahí les mando el dato, la curiosidad, por favor, para que ustedes sepan, ¿ya? Que los medicamentos vencidos tienen una alerta, así como lo he puesto en la imagen con amarillo, pero no digan que no se puede utilizar porque está vencido. No, hay que tener un poco de teoría en eso. Lean, los invito a que lean, investiguen y que si es un caso de emergencia, bueno, que ustedes tengan en cuenta lo que se dice de estos medicamentos, ¿ya? Seguimos. Siguiente diapositiva, por favor. Acá les mando algo así muy teórico y muy rápido también, las formas farmacéuticas que existen, ¿no? Oral, rectal. Realmente la división correcta debería ser parenterales y enterales, ¿no? Que son las dos vías de administración como tal. Pero acá las he dividido, las he ampliado un poquito más para que nosotros tengamos noción de que por qué partes del cuerpo yo puedo recibir fármacos, ¿ya? Que en el hospital, de verdad, cuando yo empecé a rotar, dije, ¿es en serio que por ahí le van a administrar el fármaco? ¿No? Cuando vi una intratecal, que literal pues, va al hueso, ¿no? O pleuras o medulares, ¿no? Que también hay, dije, wow, o sea, yo no podía creer, no son procedimientos que se hacen a diario, en ciertas unidades sí, es de cada día, pero no es algo que tú ves a diario, pero cuando lo ves te sorprende y sabes que los fármacos llegan a toda parte del cuerpo, por toda parte se pueden administrar.
pero hay que tener noción de esto, ¿ya? Entonces, hay orales, rectales, vaginales, tópicos, parenterales como tal, inhalatorios, transdérmicos, ¿no? Y los más, pues, como yo les digo, agresivos, ¿no? Que son endotraqueales, intratecales, intracardíacos. En plena cirugía he visto cómo han ingresado el medicamento, ¿no? Intracardíacos, se le estimula, ¿no? Aparte del masaje como tal, es alucinante cuando tú ves que esa administración se puede dar. Entonces, ahí las dosis, ahí las diluciones no hay, porque generalmente son directos, pero las dosis, el medicamento son de verdad que tienen que pasar un filtro muy exhaustivo, porque imagínate que vas a médula con algo que no es estéril, con algo que no está correctamente, no tienes en tu cabeza los 1000 correctos. Imagínate ese fármaco que puede ser tu mejor amigo en ese momento, por esa vía de administración se puede convertir en tu negligencia, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay intraóseos, intrapleurales, intraarteriales también. Hay algo muy importante que debemos saber en el caso de los orales, que parecen muy inofensivos, muy inocuos, pero se lo tomo oral. Les digo algo, yo prefiero 1000 veces, y esto ya de mi parte muy enfermera, prefiero 1000 veces colocar un endovenoso que colocar un oral, o mandar un oral, un medicamento, una grajea, un jarabe, una suspensión. 1000 veces es más fácil rescatar a un paciente que le administraste algo endovenoso que una administración oral. ¿Por qué? Porque como les dije, el endovenoso yo puedo, ya tengo la vía, puedo tener un cloruro a la mano, puedo abrir a chorro, eso va a fluir por todo el organismo. Pero por una administración oral lo vas a hacer vomitar, le vas a hacer una maniobra, de una maniobra Heimlich. ¿Qué le haces para que vomite? Si ya el principio activo ingresó, ya se plegó a las células en la parte gastrointestinal, que es muy difícil la eliminación en muchos de los medicamentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos orales que ustedes pueden tomar o ven que los pacientes a su alrededor pueden tomar. ¿Ya? Por eso ese hincapié con el tramadol, por ejemplo, ¿no? Oral, ¿cómo hago? Por más que yo quiera rescatarlo de su vértigo y de todo, ya le di el medicamento oral, ¿ya qué hago? O sea, le doy agua nada más, pero igual va a pasar su tiempo. Entonces, para estos medicamentos orales, que son las comprimidas, existen dos variedades, que son las liberaciones inmediatas y las modificadas. ¿Qué se trata de eso? Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes haya visto un ibuprofeno que viene como una gelatinita, o medicamentos en general en forma de comprimidos, cápsulas, ¿no? Por así decirlo, que vienen como una gelatinita, así, muy, ¿no? Una pastillita que parece una gelatinita. Esa, por ejemplo, es un complemento de acción retardada. ¿Qué hace? El principio activo, como dice su nombre, ingresa, pero va botando, digamos, el químico con una liberación retardada, poco a poco. Se demora más, por ende el efecto, la biodisponibilidad aumenta generalmente, ¿ya? En el organismo. La acelerada, hay paracetamol que, yo no sé, paracetamol, naproxenos, que ustedes de repente hayan tomado y han dicho, Dios, en 10 minutos ya me siento bien, ¿no? Hay de acciones que son súper aceleradas, ¿ya? Que te pueden ayudar mucho más rápido. Y hay controladas que te duran mucho más tiempo también, igual en fármacos específicos. Esto es importante que lo sepamos a la hora de administrar el medicamento o de prescribirlo, porque ya sabemos cuáles son los efectos que pueden causar, ¿ya? Ojos, hay que tener mucho cuidado con las liberaciones de los medicamentos. Y algo también que pregunté, en las transdérmicas, los parches. Sé que en general o más comunes son estos parches que son para dolores musculares, pero hay parches de medicación, por ejemplo, para Parkinson, para Alzheimer también. Hay parches que vienen con la solución en el parche, se le coloca al paciente geriátrico y bueno, está ahí con su parchecito, ¿no? O otros medicamentos, en Estados Unidos al menos, en general en Estados Unidos, Europa, utilizan mucho de estos parches, ¿ya? Para una absorción de una biodisponibilidad de todo el día, por ejemplo, o de horas más extensas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú tienes un parche grande, ¿no? Y dices, lo voy a cortar para dosificarlo en dos, porque uno me ha dicho mi pacientito que le cae muy fuerte, se lo voy a dividir en dos. ¿Sabes qué puedes causar si es que un parche lo divides en dos? Una sobredosis del medicamento. Entonces,
cualquier parche que yo tenga, no, por favor, evitemos cortarlo, modificarlo. Hay unos de dolores musculares que generalmente los cortan, o medicación son más vías tópicas, que yo he visto personalmente que las cortan, y bueno, en general no pasa nada, pero no, se debe evitar. No se debe hacer. De hecho, está contraindicado que los parches sufran alguna modificación, porque lo que pueden hacer es concentrar en esa parte que cortaste más medicación, más principio activo, y por ende te puede causar una sobredosis aparte de una irritación. Entonces, los parches no se cortan. Por favor, hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ahí ya entramos a la parte clave de la atención del paciente. Acá he puesto como un esqueletito, una especie de esqueletito. No les voy a narrar cada medicamento por medicamento, pero sí me parece importante que acá, si quisieran anotarlo, ¿no? Si quisieran saberlo, hay algo muy importante, sobre todo esto para el área de medicina, ¿no? En una intubación rápida, y digo rápida porque hay anestesiólogos que, si ven esto, me podrían aniquilar. Ellos tienen sus procesos, son especialistas, tienen su tiempo. Pero hay una intubación, digámosle así, de emergencia, ¿no? Rápida, lo que yo también he visto que ellos hacen así como que sí o sí, ¿ya? Para intubar a un paciente. Más allá de la técnica de la intubación, lo que yo voy a utilizar de emergencia en esa intubación se divide en 3 tiempos: la sedación, la relajación muscular y la analgesia. Cedo, duermo, ¿ya? Lo voy a dormir, lo vamos a poner así como en sencillo. Si Salas me escucha, los que no han llegado todavía a tercer o cuarto año, Salas, este tema toma 2 clases del doctor, es impresionante, es muy interesante, y él te habla de las teorías de que no es lo mismo sedar, y tiene toda la razón, analgesia, ¿no? Pero en este caso, vamos a ponerle este sinónimo de cuando yo duermo al paciente, ¿no? Lo cedo por completo, también tiene que haber una relajación muscular. ¿Por qué? Porque no voy a sedar al paciente y voy a estar todo contracturado, que eso a veces pasa, a veces se olvidan, a veces la dosis no llega plena, se olvidan. ¿Y qué pasa? Lo cedo y está todo contracturado mi paciente. Y tampoco no fluye bien, ¿no? Lo que tiene que seguir, el procedimiento que se tiene que hacer. Y la analgesia, porque el dolor va a estar allí. Recordemos que estamos durmiendo al paciente, lo estamos poniendo en una posición que nosotros queremos, no él, pero como él está dormido, él no puede moverse, no está a voluntad, pues no puede adquirir el modo que desea. Entonces, por ende, al despertar le va a doler. Para prevenir eso, también hacemos una analgesia en la intubación rápida. Y aparte, la intubación es realmente agresiva también para el paciente, ¿ya? ¿Qué pasa en la sedación? Utilizan su propofol, su midazolam, su ketamina, ¿no? Más que, bueno, que ahí les he puesto las dosis y eso para que conozcan. Acá hay 2 truquitos. En la relajación muscular, y esto más para los chicos que son de MED, por favor, ténganlo en cuenta. Hay medicamentos que tienen que ir de cierta temperatura, a -23, a -13, a -10 grados. Hay varios medicamentos. De hecho, en la posología lo indica. Específicamente el rocuronio tiene que ir refrigerado. Shirley, ¿puedo utilizar un rocuronio que no esté refrigerado? De utilizarlo puedes utilizar. De hecho, yo he visto que lo han utilizado. En hospital, en emergencia general, en hospitales nacionales no tienen la refrigeradora a la mano, utilizan el rocuronio de coche de paro sin refrigerar. Pero sería mucho más efectivo y con mucho mejor disponibilidad del principio activo si el rocuronio se utilizara refrigerado. Incluso he visto anestesiólogos que utilizan el rocuronio, un frasquito menos, ¿no? Pero solamente abren un frasquito de rocuronio cuando está refrigerado, porque su principio activo está al máximo. Pero cuando no está refrigerado, que igual lo aceptan, que igual lo pueden utilizar, gastan más rocuronio. Y es mucho más químico, obviamente, dentro del organismo. Entonces, yo les recomiendo que vean la posología y tengan mucho en cuenta la refrigeración. No dice por decir, la refrigeración la dicen y es específica para algo. Entonces, si el rocuronio, en este caso, tiene que ir refrigerado, pues hagan lo posible porque así sea, ¿ya? En la analgesia, el fentanilo, cualquier analgésico se sobreentiende o a veces se malentiende que es parte de la sedación. Son 2 cosas, 2 grupos completamente distintos. Que el hecho
que un analgésico te lleve a dormir no quiere decir que sea un sedante, porque la relajación va por un lado, pero no es un sedante. ¿Ya? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Hay muchas personas que pueden colocar un fentanilo o cualquier analgésico pensando que también lo va a sedar. Y realmente no está sedado, no está llegando al punto que tiene que ir de sedación. Hay una reacción y tenemos una mala reacción del paciente y su intubación puede terminar en un trauma shock. Entonces, no es lo mismo colocar un analgésico que colocar un sedante. Tener muy en claro que esos grupos de medicamentos son completamente distintos. Un fentanilo nunca va a reemplazar un propofol, por ejemplo, o un midazolam, etcétera, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Los antiarrítmicos, los antihipertensivos, son diferentes grupos, van en diferentes soluciones, pero ¿qué es lo más importante? Que estamos hablando desde el principio, cómo van diluidos, cómo van las ampollas. Generalmente en una parte, no sé si acá alguien sea paramédico, a veces les indican a los paramédicos, haz una conversión de 1 a 1, eso lo van a escuchar de repente. Las conversiones famosas de 1 a 1 no son más que en cargar una ampolla de 10, no, en una jeringa, perdón, de 10 mililitros. Por ejemplo, este diazepam tiene 2 mililitros. Si yo quiero hacerla de 1 a 1, debería cargar 8 para completar mis 10 mililitros. Y todo eso le voy a poner, es la correcta dilución. No es, para mí, no es siempre la correcta dilución porque podría ir más lento, ¿ya? Sin embargo, es lo que de emergencia a veces utilizan para que sea mucho más amigable de repente en ese momento de de perfundir el fármaco, ¿ya? En el caso del tramadol, por ejemplo, no lo van a utilizar en un trauma shock como tal, pero una atropina sí, ¿ya? Una epinefrina, por ejemplo, que esos van directos, esos van, ni siquiera se diluyen porque a veces van directos. Sin embargo, cuán lento vayan, eso también me olvidé de decirles en las primeras diapositivas, es muy importante. Tienen que ir, si dice el medicamento dilución lenta, o ustedes háganlo de dilución lenta. Por ejemplo, unos cardiorrespiratorios. Si tú vas a pasar una miodarona, una adrenalina, ¿no? Y los vas a pasar de choque, unos parasimpáticos de repente, ¿no? Los vas a pasar así en bolo, directo, muchas veces te pueden, como la atropina, te pueden causar una depresión del sistema nervioso, ¿ya? Del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por los receptores y esto que tenga. Entonces, genial, tú vas a parar a tu paciente porque ya le pasaste su atropina, pero lo vas a mandar al otro lado, ¿no? A estar quizá muy deprimido en sistema nervioso autónomo. Y así muchos medicamentos. Vas a solucionar un problema, como les digo del tramadol, vas a solucionar el dolor, pero lo vas a mandar al otro lado. ¿Cuál es el truco? La dilución, el que vayan lentos, ¿ya? Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. ¿Cómo aprendo eso, Shirley? Lo vas a aprender viendo la posología de tu medicamento. Lo vas a aprender en hospital también cuando veas cómo es cuando utilizan ese medicamento y lo más importante, cuando tú estudies ese medicamento. Cuando estudien el medicamento es muy importante ver su farmacocinética, dinámica, sí, pero es muy importante ver la composición. Cuando ustedes sepan que químicamente ese medicamento es corrosivo, es depresor, tengan en cuenta esta exposición, que ya les estoy diciendo que va diluido, va lento, puedes ponerlo rápido, pero tengan en cada vez que ahora vean un medicamento, tengan mucho en cuenta esas 3 características. La dilución, y bueno, la vía de administración sí, pero la dilución y a qué tiempo va, ¿no? Si es lento, si lo puedo aplicar en bolo, por favor, ¿ya? Los antiarrítmicos y los antihipertensivos, ¿no? Imagínate, te vas a un extremo de un antihipertensivo y lo pones hipotenso a tu paciente, ¿no? Le pones un labetalol hipotenso, solo por ponerlo rápido o en una dilución que no era correcta. Se dan cuenta a qué punto llega, tú sabes, está bien lo que le estás colocando, pero ¿cómo se lo estás colocando? Entonces tengan en cuenta eso. Siguiente, por favor.
Acá tenemos, ¿qué más? ¿Qué medicamentos más? Los básicos son los que hemos visto en la primera diapositiva, pero estos también, ¿no? Sin embargo, están ya en una parte en la que es una emergencia quizá un poco más manejada, ¿no? La analgesia. Hay analgésicos, como le comenté a su compañera que nos contó de su caso de alargamiento de fémur, Nayeli. Hay analgésicos que se utilizan combinados. Por ejemplo, si voy a utilizar un ketorolaco con algo más, si voy a utilizar un tramadol con algo más. El uso más común, por ejemplo, es el tramadol con paracetamol, pero el paracetamol, Shirley, es como que ni siquiera lo toman a veces como un AINE de primera línea, es muy básico, sí, pero al mezclarlo de repente con un tramadol o un ketorolaco, esa función mixta, porque son diferentes receptores, da muy buen equipo y te funciona muchísimo mejor. Entonces, una analgesia combinada para ciertos casos es muy oportuna. ¿Y puedo combinar medicamentos? Sí puedo combinar medicamentos. ¿Cómo sé que estoy combinando un medicamento que no es correcto químicamente con otro? Ustedes al momento de cargar el medicamento se van a dar cuenta que se torna muy lechoso o muy aceitoso. Ustedes lo van a ver, el medicamento era clarito y lo van a ver color literal, color blanco, así como una leche espesa. Y van a decir, oh, ¿qué pasó acá? Esa dilución yo les recomiendo que no se la pongan al paciente, más si es un intramuscular, porque va directo al músculo y ese músculo va a soportar todo ese peso molecular del medicamento que incluso está mal diluido. Entonces tengan en cuenta que esas combinaciones son buenas, farmacológicamente hablando, pero en la vía de administración hay que tener en cuenta cómo lo diluimos. ¿Y cómo sé cómo lo diluyo? Ya les dije, vean su medicamento. El medicamento que ingresa, al menos a tu músculo, a tu vena, no tiene que ser de un color tan característico. Puede ser lechoso, hay medicamentos que se ponen, se tornan lechosos, aún ambos, cada cual por su lado siendo cristalinos, pero no en exceso. Si tú ya ves que ni siquiera jala en la jeringa a través de la aguja, ni siquiera puedes regresar el medicamento, obviamente, imagínate cómo eso va a ingresar al músculo, ¿no? No se lo coloques, simplemente no, vuélvelo a cargar, haz una inversión, de repente si colocaste primero uno, colócalo de último, pero no algo que ni tú puedas aspirar bien, no lo vayas a colocar al músculo, imagínate. Puedes causar ahí un edema, una flegosis incluso en la vena, incluso puedes ocasionar una flegosis. Entonces, los analgésicos que más conocemos, los básicos, digamos, son paracetamol, ketorolaco, metamizol, ¿no? Que esos hasta en el coche pueden llegar a estar. Hay paracetamol ahora endovenoso, ahora sí existe el paracetamol intramuscular, me parece. Intramuscular, sí, porque yo ya no lo he visto, pero ahora hay en MINSA. El fentanilo, como ya les dije, en una etapa de una intubación, por ejemplo, algo más fuerte, mayor, se le dice una analgesia mayor, el fentanilo. Los diuréticos, el manitol. El manitol les cuento que es como un cloruro de sodio. Es tal cual un frasco de cloruro de sodio, con la diferencia, pues que bueno, es un diurético, ¿no? Tiene una rotulación amarilla. Si tú el manitol lo expones al frío o al calor, así, ¿no? Abierto completamente, cuando ya se está administrando al paciente, se forman cristales en el manitol. Cristales, se hacen como escarchas de hielo. Y ese manitol nunca pasó. Tú querías bajarle su compresión intracraniana de repente a tu paciente, porque se utiliza para eso, a veces para las meningitis, los diuréticos, ¿no? Nunca le va a pasar, su meningitis va a seguir y todo correcto, porque sí se debe utilizar manitol. Ah, lo vieron varios médicos, al final no baja, ¿qué pasa con mi paciente? ¿Y qué era? Que tu manitol no estaba bien cubierto, no se fijaron en la temperatura que estaba ese manitol, no lo movieron. ¿Dónde se sufre mucho al usar manitol? En lugares en donde haya mucha humedad, por ejemplo. Se cristaliza muy rápido el manitol. ¿Ven? Esos son de repente cosas que se ven mucho en enfermería porque nosotras somos las que administramos, pero a ti te toca colocar manitol en el serum y el médico, la obstetra, ustedes, colegas enfermeras que vayan a colocar, nunca vieron un manitol y nunca, ¿no? Van a tener entendido que hay diuréticos o hay medicamentos que se cristalizan y si no tienen un adecuado cuidado, pues nunca van a pasar. Y no era mal el medicamento, era mal que no se fijaron bien, ¿no? ¿Cómo va?
Entonces, tengan mucho en cuenta eso con el manitol. Ténganlo muy en cuenta. La furosemida directa, ¿no? La furosemida también viene en ampollita, va directa, diluida después, pero hay que tener un poco de criterio en eso. Si la furosemida lo que hace es un diurético, ¿para qué la voy a diluir más? ¿Para qué le voy a meter más cloruro? Si lo que quiero es que ese efecto sea rápido. No es corrosivo, puede ir en bolo directamente, no tiene contraindicación. Generalmente la ponen a través de una vía, ¿no? Mientras está pasando otro medicamento, colocan la furosemida y empieza a hacer su efecto, ¿ya? Hemostásicos, no en todos los casos, no en cualquier hemorragia voy a utilizar un ácido tranexámico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es un hemostásico quizá de los más clásicos, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya vamos terminando. Aquí en el aparato digestivo, ¿no? Los antieméticos, los inhibidores de bomba de protones, anti-H2, hormonas como tal. Los inhibidores de bombas de protones, que podemos tener ahí el omeprazol, por ejemplo, pantoprazol, todos estos que utilizamos para úlceras, para estos, tengan en cuenta algo, son bastante corrosivos, son bastante, vamos a decirle, ácidos para la vena, ¿ya? Quiero encontrar un término en el que me puedan entender que cuando los pasas, literal, la vena te arde, te duele. El paciente no se deja ni siquiera colocar seguido. Te dice, no más, porque les arde. Y ustedes van a ver una leve flegosis, van a ver en la vena ahí cómo se dibuja, porque es bastante irritativo. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vayan a colocar estos inhibidores de bomba de protones en general, y cuando vayan a colocar algo directo a la vena, ¿ya? Ahí que entra, de nuevo vuelvo a lo mismo, la dilución. Si no está bien diluido, si no le pones una vía, pues obviamente vas a causar una irritación, ¿ya? Los simpaticomiméticos, ahí era donde les decía, la adrenalina, nora, dopa, dobutamina, el salbutamol como tal, todos estos, los simpaticomiméticos, es cierto, los llevo a activar lo que quiero activar con una adrenalina, lo saco de un paro, literal, con una atropina, ¿no? Con una dopa y todo, y a qué extremo los llevo si lo paso inadecuadamente, ¿no? Si no los paso, si no vi bien el medicamento, cómo, en qué dilución. Tengan mucho en cuenta eso, ¿no? Como asegúrense bien, no esperen tener la emergencia para saber cómo van a pasar su adrenalina, ¿ya? No les pongo acá caso por caso porque hablarles de cada uno por uno sería una clase entera. Eso lo van a saber, eso se los van a decir, eso ustedes lo van a encontrar cómo. Pero lo más importante es lo que les dije ahora, dilución y forma de cómo lo administran y con qué lo administran. Eso no se los van a decir hasta que algo malo les pase en hospital. Por eso se los estoy adelantando aquí. Anticolinérgicos, las atropinas, como ya les había mencionado, y los corticoides, ¿no? Les conté el caso de mi primo, de la hidrocortisona, ¿no? Que a él lo sacó de un shock anafiláctico, te saca también de shock anafilácticos en general, asmáticos también, he visto que en casos muy agresivos han utilizado hidrocortisona endovenoso o dexametasona también endovenoso o hasta a veces subcutáneo, ¿no? Son muy buenos. Sin embargo, estos corticoides a los pacientes diabéticos es muy peligroso darle un corticoide a un diabético. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué grupos de medicamentos uno puede utilizar para ciertas patologías? Corticoides diabéticos, asocien eso como una X, ¿ya? Siguiente. En un paciente pediátrico quiero que tengan dos cosas fundamentales y acá ya para terminar. En un paciente pediátrico existen las benditas fórmulas. Para el paciente pediátrico todos son fórmulas, todo, desde peso, talla, índices nutricionales, peor la forma que se les va a hidratar. Yo he rotado por neonatología, que son los recién nacidos hasta los 28 días de nacidos, pediatra a partir de los 29 días en adelante, hasta los 17 años con 29 días, ¿no? Bueno, 11 meses, 29 días, ¿ya? Entonces, todos estos pacientes, a partir de los 13 años, de repente van a ver una dilución en vía, sin el famoso microgoteo, sin el famoso bomba de infusión, que es ese aparatito. Hay cantidad de bombas de infusión, muchas maquinitas. Si alguno acá
ha ido a una UCI o ha tenido la oportunidad de ver alguna UCI, alguna bomba de infusión. Todo paciente pediátrico, al menos por abajo de los 10 años, 10, 11 incluso generalmente, por abajo de los 10 años, vamos a ponerle ahí, utiliza bomba de infusión. ¿Por qué? Porque yo a un medicamento normal, que a un adulto le vaya a dar una dosis, a un goteo específico, al bebé, dilución, al neonato, al paciente pediátrico, volvemos al tema, dilución, creo que esa palabra no se la van a olvidar nunca, no puedo diluirle ni siquiera a una gota por segundo, porque es excesivo para un paciente pediátrico o neonatológico darle una gota por segundo. Imagínense. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? La gota la ponemos eso, a microgotas por segundo. Y eso le pasamos por la bomba de infusión. Entonces, ese paciente recibe su dosis como debe de ser. Porque si yo me paso en esa dilución para ese paciente pediátrico, lo puedo choquear. Lo mando a una intoxicación. Entonces, nunca piensen que, no, le paso lentito, le paso le voy a pasar casi una gota por segundo. No, porque las gotas no son exactas como te lo controla una bomba de infusión por un microgoteo. Nunca va a ser igual, porque el microgoteo es una máquina que te controla literal microgota por microgota, ¿ya? ¿A qué pacientes también se les utiliza la microgota? Pacientes oncológicos, ¿no? Pacientes que están recibiendo quimioterapia también a veces es por microgota porque son medicamentos muy fuertes, muy reactivos, ¿ya? También se utiliza microgota, pero de verdad no va a haber pabellón pediátrico que no pasen, que no escuchen las maquinitas, porque todos son microgoteos, ¿ya? Y las fórmulas. Ahí les puse la rótula de una fórmula, yo no sé si quieran también saberlo, cuando lleguen a pediatría, cuando vean la fórmula, esa es la fórmula que de verdad a mí más me ha funcionado, es súper rápida, ahí está, dosis, peso, mililitro por miligramo, es la presentación, por ejemplo, esa es la dosificación del paracetamol, del paracetamol en jarabe. ¿Funciona también para ampolla? Sí, también funciona para ampolla. Dosis, por ejemplo, la dosis del paracetamol es de 10 a 15. Yo le estoy poniendo 15, como ven ahí. 10, porque el pacientito supongamos que pesa 10 kilos. La presentación del jarabe viene de 120 en 5. Haces esa fórmula, literal, haces esa, porque les juro, yo estoy llevando pediatría ahora y me están complicando con unas conversiones y yo siempre he utilizado esta fórmula, entonces a mí se me hace mucho más fácil esta. Y le das 6.25, ¿no? Y así, todo lo que tú quieras convertir para darle al paciente en mililitros, haces esa tu fórmula genérica y te va a salir, ¿ya? Es mucho más fácil, lo tienen ahí bien claro y ya está. A ver, quiero aclarar algunos temas más que me pasé. Creo que no, creo que yo he respondido ya con esto todos bueno, hice una pregunta, me estoy guiando del pretest y bueno, el post-test que van a dar ahora porque de repente no les ha aclarado algo. Los medicamentos en presentación de ampolla tienen diversas vías de administración, lo que les dije al principio, siempre se debe verificar, ¿ya? O sea, no se dejen llevar porque solamente diga intramuscular o no, ¿ya? Entonces, bueno, creo que para mí sería eso. Espero, me he pasado 14 minutos y no es más. Espero no haberlos aburrido. Creo que ha sido lo más práctico que podía explicarles. Me encantaría explicarles muchas cosas como lo de los antídotos. Les voy a pasar el documento que les prometí. Ahora les voy a pasar que iré en un coche. Y esto es básicamente lo de los antídotos, ¿no? Que sepan que hay contaminantes y que hay dosis y vías de administración para corregir. Esto de acá es como un plaje ya, digámoslo así, el tóxico y el antídoto, ¿sí? Benzodiazepinas, un flumacenilo, betabloqueantes, un glucagón, o sea, es como que te lo aprendes así, como que tú sabes que esto es lo que tiene que ir, una insulina, una glucosa, ¿no? Pero la dosis y la vía de administración exacta no se las coloco aquí porque siempre las guías se actualizan con eso. Pero que tú sepas que tiene que ir ya es un avance grande. Que tú sepas cuál es el antídoto ya es un avance bastante grande.
En las vías y las dosis exactas sí se las he sacado esta de una guía que me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque acá sí me parece que estas se mantienen. Yo desde que he rotado sé que todavía estas se mantienen, pero de estas sí he visto mucha variedad, de las que están en la lista blanca, entonces por eso no me atreví a colocarlas todas, ¿ya? Les voy a pasar un documentito, se los voy a pasar a todos, que es, que deberían, o sea, para que tengan noción de qué es lo que va en un medicamentos de emergencia como tal, ¿ya? Mientras eso, no sé si alguien me quisiera hacer alguna pregunta. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, no lo sé. O ya con eso damos culminado. Si hay alguna pregunta de los presentes, alguna duda, no tengan miedo. Es preferible no quedarse con la duda. Aquí. Creo que no hay ninguna pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta. Ok, ya Acá hay una seguimos. pregunta. Dice Andrea, no entendió cómo reacciona el antídoto al tóxico. Bueno, como tal, si yo me intoxico con algo que veo en una parte de la lista, por ejemplo, di una sobredosis. A ver, coloca ese PPT, por favor. Esa diapositiva. Si yo tengo una sobredosis de insulina, ¿no? Me excedí de insulina, ¿a qué me lleva la insulina? La insulina me lleva a una hipoglicemia, y una hipoglicemia severa, ¿no? Porque lo que hace es bajar mi nivel de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle su antídoto, porque si yo lo llevo a una hipoglicemia, pues choqueo al paciente, ¿no? Lo inmunodeprimo y lo choqueo al paciente. Tengo que volverlo a llevar a un estado de equilibrio. ¿Cómo lo llevo a ese estado de equilibrio? Con su antídoto, con su glucosa. Se le coloca generalmente glucosa al 33.3%, diluidas a veces en cloruros grandes, o a veces se lo ponen en bolo, ¿no? Directo. O lo diluyen en una dextrosa de 5% de 1000, le colocan una ampolla de 33.3 y se coloca, ¿para qué? Para que ese paciente vaya al equilibrio. Lo llevé a un extremo, lo llevé a glucosa cero. Ya, eso está mal, tengo que estabilizarlo. Le doy glucosa entonces. Entonces le doy glucosa. Otro, también hay órganos fosforados, por ejemplo, que son clásico, ¿no? Cuando se quieren suicidar. Se toman campeón, se toman algún bactericida, no sé, se toman cualquier cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le coloco ese antídoto, ¿no? En ese sí, ahí tengo la dosis exacta, pero como les digo, de acuerdo a guías, de acuerdo a lo que ustedes vean en hospital, lo van a cambiar. Por eso no lo he puesto en específico ahí. Pero básicamente de eso funcionan los tóxicos y los antídotos. Tóxicos, ya sean por intoxicación, por dosis altas, o porque, bueno, se expuso a eso, ¿no? A metales de repente. ¿Y qué debería de hacer? ¿Qué debería hacer de emergencia como antídoto? Es como que lo tengan ahí para que sepan ustedes que sí hay antídotos farmacológicamente hablando, ¿no? No sé si le quedó clara la respuesta. Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta y gracias, doctora, si la ha dejado un poco más clara la idea. Les quiero pasar una lista, pero no sé por qué no puedo cargarlo acá. ¿Te lo puedo pasar a ti? Por interno. Ajá, por Lo interno. comparto por el grupo de WhatsApp. Ya. No hay problema. Y tú lo... Sí. No sé por qué, me parece muy extraño. No sé dónde esté guardado ahora mismo, pero bueno, ya, yo te lo paso y tú se lo pasas por el grupo de WhatsApp en todo caso. Sí, no hay problema. Más bien, muchas gracias, licenciada.
Ya, por esta genial. ponencia, de verdad, por su experiencia, su tiempo, el tiempo que le ha tomado hacer estos papers y sacar algunas dudas y responder las preguntas de los que están ahorita presentes, ¿no? Para ello hacer presente también el certificado, ¿no? de Gracias. participante, por su destacada participación como ponente en la actividad de correcto uso de fármacos en primeros auxilios en conjunto con MBL de APENUCSUR, que se ha realizado el día de hoy. Esperemos contar con usted en las próximas actividades de MBL específico de APEN, ¿no? De APENUCSUR. Más bien, chicos, antes de poder darles el link del post-test, no sé si podrían prender su cámara para tomarles una foto, tenerlo como evidencia y enviarle a esto a Felsocen, ¿no? Pueden, chicos. Igualmente, hacerles saber de que esta fotito que vamos a estar tomando va a ser publicado en la página de MBL, así que estén atentos también ahí, o si no en APENUCSUR. Pueden estar poniendo su camarita, hacerles también saber de que pueden seguir a la doctora, a la licenciada, por su página de Instagram. Está publicado igualmente en el grupo de WhatsApp. Es Medicina Ancha Ajena, que lo pueden seguir también en su página de Instagram. Así que, Sí, también muchas cuelgo gracias. algunas cosas por ahí. Para que puedan saber, chicos. Ahora tomar una foto. Esta es mi ya. 1, 2 y 3. Esperen que todavía no tengo su cámara, pero hoy participante. Esperen. 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias, chicos, por prender su cámara. Ahora le voy a hacer pasar por el chat lo que es el link del post-test. Muchas gracias, licenciada. Ok, cuídense a todos, muchas gracias. Ya te pasé al WhatsApp, porfa les envías. Gracias. Chicos, hacerles recordar que tienen 15 minutos para el post-test, para que puedan resolver. Esto se estará cerrando 38, 8:40. 8:40 se estará cerrando el post-test, así que vayan dándole sus respuestas. Y por ese momento voy a estar compartiendo el documento que nos está dando, nos está obsequiando la licenciada Frida por el grupo de WhatsApp.